Bueno, mira, yo no sé por dónde empezar esto, ¿sabe? Es como si todo lo que viví con él se me viniera encima de golpe, y tengo que soltarlo, porque si no, me ahogo. Me llamo Laura, tengo 42 años ahora, pero cuando todo empezó, era una piba de 25, llena de ilusiones y miedos que ni yo misma entendía del todo. Tipo así, vengo de una familia que, no sé, era complicada, ¿entendés? Mi viejo era un tipo ausente, laburaba de mecánico en un taller chiquito en el barrio, y llegaba a casa siempre cansado, con olor a aceite y cigarrillos, pero nunca hablaba mucho. Mi mamá, en cambio, era el pilar, criaba a mis dos hermanos menores y a mí con lo que podía, cosiendo ropa para vecinas o vendiendo tortas los fines de semana. Pero, ¿sabe? Había bronca en el aire todo el tiempo. Discutían por plata, por boludeces, y yo me acuerdo de esconderme en mi cuarto, tapándome los oídos con la almohada, pensando que algún día iba a ser diferente para mí. Tenía miedo de terminar como ellos, sola en un matrimonio que no funcionaba, con hijos que ni te miran porque están hartos de las peleas. En la infancia, yo era la calladita, la que no molestaba. Iba a una escuela pública en Córdoba, donde crecí, y mis notas eran buenas, pero siempre sentía que no encajaba. Tipo, las otras chicas hablaban de fiestas y novios, y yo solo quería que mi casa fuera un lugar seguro. Hubo un momento, cuando tenía 12 años, que mi viejo se fue por un tiempo, anduvo con otra, y mi mamá lloraba de noche. Yo la oía desde la cama, y juraba que nunca iba a dejar que un hombre me hiciera eso. Pero al mismo tiempo, soñaba con el príncipe azul, ¿viste? Esas boludeces de las novelas que veía a escondidas. Tenía inseguranzas profundas, como que no me sentía suficiente, que si no era perfecta, nadie me iba a querer de verdad. Y el trauma de ver a mi mamá sufriendo me dejó con este miedo horrible al abandono, ¿sabe? Pensaba que si amaba fuerte, todo iba a estar bien, que el amor lo arreglaba todo. Pasaron los años, terminé el secundario y empecé a estudiar enfermería en la universidad, porque quería ayudar a la gente, sentir que hacía algo útil. Laburaba de noche en un geriátrico para pagar las cuotas y vivía en una pensión chiquita con otras chicas. Fue ahí, en 2005, que lo conocí a Martín. Él era un poco mayor, tenía 28, laburaba en una empresa de seguros como vendedor, y lo vi por primera vez en una fiesta de unos amigos en común. Estaba en el patio, fumando un cigarrillo, riéndose con unos tipos, y yo. No sé, me llamó la atención su sonrisa, esa forma confiada de hablar. Me acerqué porque una amiga me empujó, y empezamos a charlar. Hablamos de todo, de la facultad, de su laburo que lo tenía estresado, de cómo él venía de una familia más acomodada, con padres separados también, pero que se las arreglaba solo. Me dijo que odiaba las peleas, que quería una vida tranquila, y yo sentí un clic, ¿sabe? Como si por fin alguien me entendiera. Al principio era todo lindo, tipo de película. Salíamos los fines de semana, él me pasaba a buscar en su Fiat viejo, ese que tenía el tapizado roto y olía a nafta, pero no importaba. Íbamos a comer pizza en un lugar baratito del centro, o a caminar por el Parque Sarmiento, tomados de la mano, hablando de sueños. Él me contaba que quería armar una familia, tener una casa propia, no como la de sus viejos que se divorciaron cuando él era chico. Yo le conté mis miedos, de mi infancia, y él me abrazaba fuerte. Me decía, tranquilau, conmigo vas a estar segura, yo no soy como ellos. Sentía una paz que nunca había tenido, ¿sabe? Como si por fin hubiera encontrado mi lugar. Después de unos meses, en Navidad de ese año, me pidió que fuéramos novios de verdad, con anillo y todo, uno chiquito de plata que compró en una joyería del shopping. Lloré, porque era la primera vez que alguien me hacía sentir valiosa. La relación creció rápido. En 2007 nos fuimos a vivir juntos a un departamentito de un ambiente en Nueva Córdoba, alquilado, con paredes finas y el ruido de la calle todo el tiempo. Pero era nuestro, ¿entendés? Él laburaba de día, yo de noche en el hospital, y nos turnábamos para cocinar. Me acuerdo de las mañanas cuando llegaba cansada y él me había dejado el mate listo en la mesa, con las facturas que le gustaban. Hablábamos de casarnos, de ahorrar para una casa, de tener hijos en un par de años. Él era atento, me mandaba mensajes durante el día. Te extraño, volvé pronto, y yo me sentía la mujer más afortunada. En esa época, yo achacaba que todo estaba bien, que mis inseguranzas de chica eran cosa del pasado. Planeábamos el futuro como si nada pudiera romperlo. Un viaje a la costa, un auto nuevo,
y él siempre prometía, juntos para siempre, Lau, no te voy a fallar nunca. Pero mira, ahora que lo pienso, había cositas chiquitas que pasaban desapercibidas. Al principio no, todo era perfecto, pero poco a poco. No sé, por ejemplo, una vez, en una cena con amigos, él se rió de mí porque conté una anécdota de la facultad. Dijo, ay, Lau, sos tan ingenua a veces. Y todos se rieron, pero yo me quedé con una puntada en el pecho. Lo dejé pasar, pensé que era broma. O cuando empezó a laburar más horas, decía que era por la crisis económica de 2008, que necesitaba comisiones extras para darnos lo mejor. Yo lo justificaba, ¿sabe? Porque lo amaba y confiaba ciegamente. Sentía su calor en la cama por las noches, su brazo alrededor de mi cintura, y eso me hacía creer que nada malo podía pasar. Éramos nosotros contra el mundo, o eso pensaba. Con el tiempo, las cosas se estabilizaron más. En 2010, nos casamos en una ceremonia chiquita en la iglesia del barrio, con 50 personas, mi mamá llorando de emoción, y él viéndome entrar con el vestido blanco que cosió ella misma. Alquilamos una casita en las afueras, con un patio donde plantamos jazmines, y yo empecé a soñar con un bebé. Él ascendió en el trabajo, compró un auto nuevo, un Volkswagen que lavaba todos los domingos, y la rutina era dulce. Desayunos juntos. Él contándome del jefe pesado, yo de las pacientes del hospital. Me sentía segura, completa, como si mis traumas de infancia se hubieran borrado. Pero, en el fondo, ¿sabes qué? Ahora veo que ya empezaba el distanciamiento. Sutil, como una niebla que entra despacio por la ventana. Él pasaba más tiempo en el celu, riéndose solo con mensajes, y cuando le preguntaba decía, nada, boludeces del laburo. Yo lo creía, porque ¿por qué no? Dormía a mi lado todas las noches, respirando tranquilo, y yo me acurrucaba pensando que esa era mi vida para siempre. Es raro contarlo ahora, porque duele revivirlo, pero tengo que seguir, ¿sabe? Porque lo que viene después, uf, cambia todo. Me acuerdo de esa noche en 2012, cuando volvimos de una cena familiar, y él se quedó callado en el auto, mirando al frente, como si estuviera en otro lado. Le pregunté si pasaba algo, y me dijo no, cansancio no más. Yo lo abracé, lo besé, y pensé que era normal, que el matrimonio tiene sus altibajos. Pero, tipo así, era el comienzo de algo que no vi venir. Mis inseguranzas volvían a asomar, pero las empujaba para abajo, porque confiaba en él, en nosotros. O al menos, eso me decía a mí misma. Bueno, mira, después de esa noche en 2012, las cosas siguieron como siempre, o eso me parecía a mí, ¿sabe? Tipo, seguíamos con nuestra rutina en la casita esa de las afueras, con el patio que ya tenía los jazmines floreciendo y el olor dulce que entraba por la ventana de la cocina cada mañana. Yo laburaba en el hospital, turnos que me dejaban hecha mierda, pero llegaba a casa y Martín me esperaba con la cena lista a veces, un guiso o unas milanesas con puré, y nos sentábamos en el comedor chiquito, con la tele de fondo pasando algún noticiero. Él me contaba del laburo, de cómo había cerrado una venta grande con un cliente nuevo, y yo lo escuchaba, asintiendo, pensando, este es mi hombre, el que me hace sentir estable. En esa época, yo ya tenía 32 años, y empezamos a hablar más en serio de tener un hijo. Me acuerdo de una tarde de domingo, estábamos tirados en el sofá, él con la cabeza en mi regazo, y yo le dije, Martín, ¿y si lo intentamos? Sería lindo, ¿no? Y él sonrió, me besó la frente y dijo, claro, Lau, pero esperemos un poco más, que quiero que estemos bien económicamente, para que no le falte nada. Yo lo creí, ¿sabe? Porque sonaba lógico, y mis inseguranzas de chica, esas que venían de ver a mi mamá luchando sola, se calmaban con promesas como esa. Pero, ahora que lo repaso, había señales, tipo chiquitas grietas en la pared que no ves hasta que se cae todo. Por ejemplo, él empezó a cambiar un poco su forma de ser conmigo. Al principio era sutil, nada que me pusiera en alerta total. Como que ya no me preguntaba tanto por mi día en el hospital, ¿entendés? Antes llegaba y me decía, contame, ¿qué pasó con esa paciente que mencionaste? Y yo me desahogaba, sintiéndome escuchada. Pero de a poco, las charlas se acortaron. Yo hablaba de una cirugía complicada que había visto, de cómo me dolían los pies de estar de pie todo el día, y él respondía con un sí, debe ser heavy, mientras miraba el celu, scrollando algo. Le preguntaba, ¿qué miras? Y me decía, nada, mails del trabajo.
pero su cara se ponía rara, como distraída, y yo lo dejaba pasar, pensando, está cansado, el laburo lo tiene loco. En 2013, él ascendió otra vez en la empresa. Se volvió jefe de equipo y eso trajo más plata. Sí, pero también más horas. Llegaba tarde, a las 9 o 10 de la noche, con el traje arrugado y el olor a café de oficina, y se tiraba en la cama sin decir mucho. Yo lo esperaba con la comida caliente, y cuando se acostaba, me acurrucaba contra él, sintiendo su cuerpo cálido, pero ya no me abrazaba como antes, no me pasaba el brazo por la cintura fuerte, como si yo fuera su mundo. Era más. Mecánico, ¿sabe? Un beso en la mejilla y buenas noches, Lau. Y las críticas, ay, esas empezaron a colarse como gotas. Al principio, disfrazadas de chistes, tipo en una cena con amigos en casa, yo serví el asado que había hecho con tanto cuidado, y él dijo delante de todos, mira que la Lau cocina bien, pero le falta práctica, ¿eh? Todavía quema las papas a veces. Todos se rieron, y yo me reí también, pero por dentro me dolió, porque yo me esforzaba tanto por ser la esposa perfecta, la que no fallaba como mi mamá. Le dije después, en la cocina lavando los platos, Martín, no me gusta que digas eso delante de la gente. Y él puso cara de sorpresa, como si no entendiera, y me contestó, ay, boluda, era en joda, no seas sensible. Yo me tragué las lágrimas. Pensé, tiene razón, soy yo la que exagera. Y seguí adelante, justificándolo porque lo amaba, porque recordaba cómo me había salvado de mis miedos de infancia. Pero, tipo así, empecé a notar que él cambiaba de valores, ¿viste? Antes, hablábamos de una vida simple, de familia y tranquilidad, pero ahora se obsesionaba con el estatus. Compró ropa cara, camisas de marca que planchaba él mismo, y empezó a ir al gimnasio 3 veces por semana, volviendo con el pelo mojado y contando de los compas del gym, tipos con laburos parecidos al suyo, todos hablando de autos y viajes. Yo le dije una vez, no necesitamos tanto, ¿no? Somos felices así. Y él me miró como si yo fuera de otro planeta. Dijo, Lau, hay que progresar, si no, te quedas atrás. Me sentí chiquita, ¿sabe? Como si mis sueños de una casa con hijos y paz fueran tontos. Otra cosa que me jodía, pero no lo admitía, era el silencio. Las noches se volvieron quietas. Demasiado. Él dormía a mi lado, respirando parejo, pero yo me despertaba a las 3 de la mañana, mirando el techo, sintiendo un vacío en el pecho. Intentaba acercarme, poner mi mano en su espalda, y él murmuraba algo sin despertarse del todo. O peor, cuando lo hacía, se daba vuelta y seguía durmiendo. Yo me quedaba ahí, oliendo su colonia que ya no usaba tanto, recordando cómo antes me despertaba con besos. En 2014, planeamos unas vacaciones a Mar del Plata, para reconectar, pensé yo. Ahorré de mis propinas en el hospital, y él puso lo suyo, pero durante el viaje estaba todo el tiempo en el celu, respondiendo mensajes de clientes. En la playa, yo quería caminar tomados de la mano, hablar de nosotros, y él se sentaba mirando el mar, pero con la cabeza en otro lado. Le pregunté, Martín, ¿estás bien? Pareces distante. Y me dijo, no, es el estrés. Cuando vuelva al laburo se arregla. Yo lo creí. Me culpé a mí misma. Pensé, soy yo que imagino cosas, porque mis traumas me hacen paranoica. Volvimos a casa. Y seguí fingiendo que todo estaba bien, cocinando sus favoritos, planchando sus camisas, durmiendo a su lado como si nada. Pero, mira, el distanciamiento emocional crecía, como una sombra que se alarga al atardecer. Él ya no me tocaba tanto, no como antes. El sexo se volvió raro, esporádico, y cuando pasaba, era rápido, sin esa pasión que teníamos al principio. Yo me sentía rechazada, pero lo minimizaba, decía, es normal en el matrimonio, después de años. Una vez, en una discusión tonta por la plata que gastaba en el gym, él me gritó, deja de controlarme, Lau, quiero vivir mi vida. Y se fue a dormir al sofá. Me quedé en la cama llorando en silencio, tapándome la boca para que no me oyera, pensando en mi infancia, en mi viejo ausente, y jurándome que iba a arreglarlo, que con más esfuerzo lo traería de vuelta. No vi que los signos estaban ahí, ¿sabe? El celu siempre cargando, las risas solitarias por la noche, la forma en que evitaba mis ojos cuando hablábamos de futuro. Dormía a mi lado, pero vivía otra vida, y yo, boluda de mí,
Seguía creyendo que era temporal. Uf, duele decirlo ahora, pero en ese momento solo quería aferrarme, ignorar el frío que entraba en nuestra cama. Bueno, mira, después de esas vacaciones en Mar del Plata en 2014, yo seguí como si nada, ¿sabe? Tipo, volvimos a la casita esa de las afueras, con el olor a jazmines que ya se mezclaba con el humo de los colectivos en la calle, y me puse a reorganizar todo, pensando que con un poco de esfuerzo, las cosas se arreglarían solas. Laburaba mis turnos en el hospital, llegando con el uniforme manchado de quién sabe qué, los pies hinchados dentro de los zapatos blancos que me apretaban. Y en casa, Martín seguía con su rutina de jefe, saliendo temprano con el Volkswagen reluciente, ese que ahora lavaba en un autolavado profesional en vez de en el patio. Yo lo besaba en la puerta, le preparaba el termo con mate para el camino, y me decía a mí misma, está estresado pero me ama, ¿no? Duerme a mi lado todas las noches. Pero, por dentro empezaba a sentir un nudo, como una piedra en el estómago que no se iba, aunque lo ignoraba lo más que podía. En esa época, yo tenía 35 años ya, y el tema de los hijos volvía a salir en las charlas, pero cada vez más flojo, ¿sabe? Una noche de viernes, después de una semana pesada para los dos, nos sentamos en la cocina con un vino barato que compré en el súper del barrio, y le dije, Martín, ¿y si vamos al médico? Para ver si todo está bien con nosotros, para el bebé. Él estaba cortando un pedazo de queso con el cuchillo ese viejo que se desafilaba, y levantó la vista despacio, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, tipo forzada. Lau, no es el momento, ¿viste? El laburo me tiene loco con un proyecto nuevo, y no quiero que nazca en medio de quilombos. Yo asentí, tragué saliva, y pensé, tiene razón, soy egoísta por presionar, pero por dentro me dolía, porque recordaba mis promesas de infancia, de no ser como mis padres, de armar una familia sólida. Me culpé, ¿sabe? Me dije que era yo la que no era paciente, que mis inseguranzas me hacían pesada. Lo abracé por atrás mientras lavaba los platos, sintiendo su espalda rígida bajo la camisa, y él murmuró un «te quiero», que sonó como rutina. Pero las señales seguían, tipo así, acumulándose como polvo en los rincones que no limpias. Él empezó a salir más con los compas del gimnasio, esos tipos que mencionaba todo el tiempo, con nombres como Diego o Facu, que laburaban en finanzas o ventas, y hablaban de fiestas en boliches del centro. Al principio, eran salidas de desestresarse, los jueves después del gym. Volvía a las 11 con olor a cerveza y cigarrillo, riéndose solo de algo que no me contaba. Yo lo esperaba en el sofá, con una manta sobre las piernas, viendo una serie tonta en la tele para no pensar. Y cuando entraba, le sonreía y decía, ¿la pasaste bien? Él se sentaba a mi lado, me daba un beso rápido en la sien y contaba pedazos. Sí, boludeamos un rato, nada grave. Pero notaba que su celu vibraba todo el tiempo en el bolsillo, y cuando lo sacaba, lo tapaba con la mano, como si no quisiera que viera. Una vez, en la cama, a las 2 de la mañana, lo oí riéndose bajito con un mensaje, la luz de la pantalla iluminando su cara en la oscuridad. Me di vuelta, somnolienta, y pregunté, ¿qué pasa? Y él apagó todo rápido, dijo, nada, un meme de los pibes. Yo me acurruqué contra él, oliendo su piel que ya no tenía ese aroma a nosotros, sino a desodorante nuevo, y pensé, está bien, son cosas de hombres, yo no entiendo. El distanciamiento se sentía más en lo emocional, ¿sabe? Como si hubiera una pared invisible creciendo entre nosotros. Ya no compartíamos sueños, tipo antes hablábamos de viajar a Europa o de mudarnos a una casa más grande, pero ahora, cuando intentaba sacar el tema, él cambiaba de conversación. Una tarde de sábado, en el patio regando las plantas, le dije, Martín, ¿vos seguís queriendo lo mismo que al principio? La familia, la vida juntos. Él estaba recostado en la silla de plástico, con una birra en la mano, mirando el cielo nublado, y tardó en responder, como midiendo las palabras. Claro, Lau, pero hay que ser realistas. La vida no es como en las películas. Me quedé callada, con la manguera goteando en mis zapatillas, sintiendo un frío que no era del viento. Por dentro, empecé a dudar, a preguntarme si yo había cambiado algo, si mi cuerpo ya no le gustaba después de tantos años, o si el hospital me hacía aburrida. Me culpaba. Me decía, sos vos la que no es divertida, la que viene cansada y no lo seduce.
Intenté perdonarlo todo, justificar. Es el trabajo, la edad. Todos los matrimonios pasan por esto. Pero el nudo en el estómago crecía, y por las noches, cuando dormía a mi lado, yo me despertaba con palpitaciones, mirando su silueta en la penumbra, preguntándome si soñaba con otra. Y las críticas se volvieron más punzantes, disfrazadas todavía, pero hirientes. En una cena familiar en casa de mi mamá, en Navidad de 2014, yo conté una historia graciosa de una paciente del hospital, de cómo se me cayó un termómetro y todos se rieron, y él intervino con «Ay, Lau», siempre con tus anécdotas de enfermera, como si eso fuera lo más importante del mundo. Mi mamá miró raro, pero yo me reí nerviosa, diciendo, «Es que me pasa de todo, ¿no?» Después, en el auto volviendo, le dije, «No me gustó eso que dijiste, me hiciste quedar mal», y él puso los ojos en blanco, acelerando por la ruta oscura. «Boluda, era una joda, no seas dramática. Vos te lo tomás todo a pecho». Llegamos a casa en silencio. Él se fue a duchar y yo me quedé en la cocina, lavando los platos que traje de allá, con lágrimas calientes rodando por las mejillas. Me sequé la cara con el delantal, pensé en mi infancia, en las peleas de mis viejos, y juré que no iba a ser como mi mamá, que iba a arreglarlo con más amor. Pero, tipo así, esa noche no pude dormir bien. Me quedé mirando el techo, oyendo su ronquido parejo, y por primera vez admití en mi cabeza que algo estaba roto, aunque lo empujé para abajo rápido, minimizándolo. Mañana va a ser mejor. Otra vez, en enero de 2015, encontré un recibo en el bolsillo de su pantalón, de un restaurante caro en el centro que no conocíamos, para 2 personas, con fecha de un miércoles que él dijo que había laburado hasta tarde. Lo vi mientras lavaba la ropa, el papel arrugado con la cuenta de 800 pesos, y sentí un pinchazo en el corazón, como si me clavaran algo. Se lo mostré esa noche, con la voz temblorosa. «Martín, ¿qué es esto? Dijiste que estabas en la oficina». Él lo miró un segundo, se rió como si fuera nada, y dijo, «Ah, eso fue un almuerzo con un cliente importante, para cerrar un negocio. No te conté porque no era nada». Yo lo creí, ¿sabe? O quise creerlo, porque la alternativa dolía demasiado. Me abracé a él en la cama, sintiendo su cuerpo tenso, y murmuré, «Perdóname si soy paranoica, es que te amo tanto». Él suspiró, me dio palmaditas en la espalda como a una nena, y dijo, «Tranquila, todo bien». Pero por dentro el vacío se agrandaba, y empezaba a sentir que la confianza se quebraba poquito a poco, como un vidrio con una rajadura que no ves hasta que se rompe del todo. Yo seguía justificando, perdonando, culpándome por mis miedos de abandono, pero el frío en la cama era cada vez más fuerte, y yo, boluda, seguía aferrándome a su calor aparente, ignorando que ya no era real. Uf, revivir esto me deja hecha mierda, pero tengo que contarlo, porque lo que vino después. Ay Dios, fue el principio del fin. Uf, revivir esto me deja hecha mierda, pero tengo que contarlo, ¿sabe? Porque después de encontrar ese recibo en enero de 2015, algo en mí empezó a romperse de a poquito, como cuando sentís que el piso se mueve pero seguís caminando para no caerte. Tipo así, seguí con mi vida en la casita esa, laburando mis turnos eternos en el hospital, oliendo a desinfectante y café quemado de la sala de descanso, llegando a casa con el cuerpo pesado y el corazón latiendo raro, como si supiera que algo no cuadraba pero no quería verlo. Martín seguía durmiendo a mi lado, su respiración calmada llenando el cuarto chiquito con esa lamparita de noche que dejábamos prendida porque a él le daba cosa la oscuridad total, y yo me acurrucaba contra su espalda, buscando ese calor que antes me hacía sentir segura, pero ahora era como abrazar una almohada tibia, reconfortante pero vacía por dentro. Me acuerdo de febrero de ese año. Era un calor de locos en Córdoba. El ventilador zumbando todo el día y la transpiración pegajosa en la piel, y una noche llegué temprano del hospital porque me dieron Franco. Él no estaba. Dijo que tenía una reunión hasta tarde, pero yo entré y vi su campera tirada en el sofá, con el celu en el bolsillo vibrando como loco. Lo saqué sin pensarlo 2 veces, el corazón en la garganta, y miré la pantalla. Mensajes de una tal Mili. Cosas como, no puedo esperar a verte de nuevo, sos lo mejor que me pasó, y un emoji de corazón que me dio náuseas. Me quedé congelada ahí, sentada en el piso de la cocina con las baldosas frías contra las piernas, el celo en la mano temblando, y sentí un vacío enorme,
como si me hubieran sacado el aire de los pulmones. Lloré en silencio, ¿sabe? Tapándome la boca para que no se oyera si volvía, y cuando entró una hora después, con olor a perfume barato que no era el suyo, lo confronté. Martín, ¿quién es Milly? Le dije con la voz quebrada, mostrándole el celu. Él se puso pálido, se rascó la nuca como hacía cuando mentía, y murmuró: «Es una clienta, Lau, nada más, boludeces de trabajo». Yo quise creerle, cómo quise, porque el dolor era tan grande que prefería la mentira a la verdad. Me abracé a él, oliendo ese perfume ajeno en su cuello, y le dije: «Perdóname, soy paranoica, mis miedos de chica me joden todo». Él me acarició el pelo, dijo: «Tranqui, mi amor, soy yo, siempre voy a estar», y nos acostamos, pero esa noche no pude dormir, mirando el techo con lágrimas calientes resbalando por las orejas, justificando en mi cabeza: «Fue un error mío, leer eso. Él no me traicionaría nunca». Pero, tipo así, después de eso, empecé a sentir que algo estaba mal de verdad, ¿sabe? No era solo intuición, eran pedazos que no encajaban. En marzo, una amiga del hospital, la Carla, me contó que lo había visto en un café del centro con una mina, riéndose como no lo hacía conmigo hace meses. Yo me reí nerviosa cuando me lo dijo, en la pausa del almuerzo con el sándwich de milanesa enfriándose en el plato, y le contesté: «No, debe ser una clienta, él labura mucho». Pero por dentro, el nudo en el estómago se apretó más, y llegué a casa esa tarde con las manos sudadas, revisando sus bolsillos como una loca mientras él estaba en la ducha. Encontré un ticket de estacionamiento cerca de ese café, con hora que coincidía, y sentí un mareo, como si el mundo girara. Se lo mostré cuando salió, envuelto en la toalla, el agua goteando de su pelo, y él se enojó, gritó: «Deja de espiarme, Lau. ¿Confías en mí o qué?». Yo me disculpé de rodillas, literalmente, llorando en el piso del baño con el olor a jabón llenando el aire, y le dije: «Perdóname, es que te amo tanto que me asusto. No quiero perderte como mi mamá perdió a mi viejo». Él suspiró, me levantó y me abrazó, murmurando: «Sos una tonta, todo está bien». Y yo lo creí otra vez, minimizándolo todo. Fue coincidencia, él es fiel, mis traumas me inventan cosas. Esa noche, en la cama, me aferré a su cuerpo como si fuera un salvavidas, sintiendo su piel contra la mía, pero era como tocar un extraño, y por primera vez dudé de todo lo que habíamos construido. El abandono emocional me pegaba fuerte, ¿sabe? Ya no hablábamos, las cenas se volvieron silenciosas, yo contando del hospital y él asintiendo sin mirar, con los ojos fijos en la tele pasando un partido de fútbol. Intentaba reconectar, tipo en abril, le propuse una cena romántica en casa, cociné su favorito, las empanadas que me enseñó mi mamá, con el aroma de cebolla y carne llenando la cocina, velitas en la mesa chiquita del comedor. Él llegó tarde, con la corbata floja y cara de cansado, y cuando se sentó, miró la comida y dijo: «Gracias, Lau, pero no tengo hambre». Yo me quedé con el tenedor en la mano, el corazón latiendo despacio, y le pregunté: «Martín, ¿qué nos pasa? Siento que te alejas». Él masticó un bocado, miró al techo y contestó: «Nada, es el laburo, la presión, no le des vueltas». Yo lo perdoné en el acto, culpándome. Soy yo la que no lo entiende, la que viene del hospital y huele a hospital. No soy atractiva como antes. Me senté a su lado en el sofá después, poniendo mi cabeza en su hombro, y él no se movió, pero tampoco me rechazó, solo siguió viendo la tele. Esa noche, cuando se durmió, yo me quedé despierta horas, tocando su brazo con los dedos, recordando cómo nos conocimos en esa fiesta, sus promesas de juntos para siempre, y lloré bajito, justificando: «Es una fase, todos los matrimonios la pasan, yo tengo que ser más fuerte». Pero el cambio de comportamiento era obvio ahora, aunque yo lo tapaba con excusas. Él se obsesionaba más con su apariencia, comprando cremas caras para la cara que ponía en el baño, mirándose al espejo más tiempo, y criticándome sutil: «Lau, deberías ir al gym conmigo, te vendría bien para el estrés». Yo lo tomaba como consejo, ¿sabe? Me uní un par de veces, sudando en la cinta con zapatillas prestadas, pero me sentía fuera de lugar entre esas minas flacas y él charlando con ellas. Una vez, en mayo, lo vi abrazando a una en el vestuario, riéndose,
Y cuando le pregunté después en el auto, sudada y con el pelo pegado, dijo, «Es una amiga del gym, no seas celosa». Yo me tragué el llanto. Pensé, soy yo la insegura, viniendo de mi infancia rota. Él no hace nada malo. El silencio entre nosotros crecía. Las noches en la cama eran un abismo. Yo de un lado, él del otro. Y yo me despertaba con el pecho apretado, sintiendo la pérdida antes de que pasara. Intentaba perdonar todo, minimizar. Es temporal, con amor lo arreglo. Pero por dentro, la confianza se quebraba, y el miedo al abandono de mi niñez volvía como un fantasma, gritándome que los signos estaban ahí, pero yo, boluda, seguía ciega, aferrándome a su sombra. Uf, duele tanto recordarlo. Pero era el momento en que empecé a romperme de verdad, ¿sabe? Justificando cada mentira, cada distancia, porque soltarlo significaba admitir que mi vida soñada se acababa. Uf, mira, después de esa noche en mayo de 2015, cuando volví del gym sintiéndome una idiota por celar por nada, algo en mí se quebró de una vez, ¿sabe? Tipo así, no fue un estallido grande, sino como cuando el hilo de una costura se suelta y todo se deshace despacio. Seguía laburando en el hospital, con los turnos que me dejaban el cuerpo hecho trizas, oliendo a alcohol y sudor ajeno, llegando a casa con la cabeza zumbando de dudas que no quería nombrar. Martín dormía a mi lado todavía, su cuerpo ocupando la mitad de la cama matrimonial que compramos en oferta en 2012, con las sábanas blancas que yo lavaba religiosamente los domingos. Pero ya no sentía su calor como refugio, sino como una pared fría que me separaba de él. Me despertaba a las 4 de la mañana, con el corazón latiendo fuerte contra las costillas, mirando su silueta en la oscuridad, y me preguntaba, ¿dónde estás de verdad, Martín? ¿Por qué dormís acá si tu cabeza anda en otro lado? En junio, todo explotó, de una forma que no vi venir del todo, aunque ahora sé que los pedazos estaban ahí armando la bomba. Era un viernes. Yo había pedido Franco para que pasáramos tiempo juntos, como en los viejos tiempos, ¿entendés? Preparé la casa, limpié el patio, regué los jazmines que ya estaban marchitos porque nadie les prestaba atención, y cociné un asado en la parrilla chiquita que él me regaló en nuestro aniversario, con el humo subiendo y el olor a chorizo llenando el aire caliente del atardecer. Él llegó tarde, como siempre, con el Volkswagen estacionado de cualquier manera en la vereda, y cuando entró, traía esa cara de póker que ponía cuando ocultaba algo, el pelo peinado con gel nuevo que compró en el súper. Se sentó en la mesa del patio, con la cerveza en la mano, y yo le serví la carne, sonriendo como una boluda, diciendo, «Mira, amor, para reconectar, ¿no? Como al principio». Él miró el plato, pinchó un pedazo con el tenedor oxidado y masculló. «Gracias, Lau», pero no me miró a los ojos, solo al humo de la parrilla apagándose. Intenté charlar, ¿sabe? Le conté de una paciente del hospital que se salvó de milagro, de cómo me hizo llorar en la sala de descanso, pero él asentía a medias, scrolleando el celu bajo la mesa. «Martín, ¿podés dejar eso un rato? Hablemos de nosotros», le dije con la voz temblando un poco, sentándome a su lado en la silla de madera que crujía. Él suspiró hondo, como si yo fuera una carga, y dejó el celu boca abajo. «Lau, no sé cómo decirte esto, pero las cosas no van más». El mundo se paró ahí, tipo así. El tenedor se me cayó de la mano y rebotó en el piso de cemento, haciendo un ruido que me taladró los oídos. «¿Qué querés decir?», balbuceé, sintiendo un frío helado en el estómago a pesar del calor. Él miró al patio, a los jazmines muertos, y soltó. «Hay otra Millie, la del gym. Empezó hace meses y... no puedo seguir fingiendo. No te amo como antes. Fue como un puñetazo, ¿sabe?» El aire se me fue. Las lágrimas brotaron calientes y rápidas, rodando por la cara mientras lo miraba, incrédula. «¿Meses? ¿Y dormías a mi lado todo este tiempo? ¿Me besabas sabiendo eso?», le grité, la voz rompiéndose como vidrio. Él se levantó, se rascó la nuca y murmuró, «Perdóname, Lau, pero pasó. Necesito espacio». Se fue adentro. Empezó a juntar ropa en una valija vieja que guardábamos en el placard, y yo me quedé ahí, en el patio, sollozando con la cabeza entre las manos, el olor a asado quemado pegado a la piel, sintiendo que el piso se abría debajo de mí. La ruptura fue un caos emocional. No un divorcio limpio con papeles y abogados al principio, sino un desgarro en el alma.
Él se mudó esa misma noche a un departamentito alquilado cerca del laburo, con los compas que tanto mencionaba, y yo me quedé en la casita sola, con las paredes que parecían cerrarse, el silencio rompiendo todo. Lloraba horas en la cama, oliendo su colonia en la almohada, tocando el lado vacío donde dormía, y el dolor era físico, ¿sabe? Como un peso en el pecho que me dejaba sin aliento. Palpitaciones que me mandaban al hospital a chequearme, pensando que me moría. Me culpaba todo el tiempo. Fui yo, con mis inseguranzas de infancia, con mi cuerpo que ya no era el de los 25, con no ser lo suficientemente divertida para retenerlo. Llamaba a mi mamá por las noches, con la voz ahogada en mocos, contándole pedazos, y ella me decía, «Hija, no fue tu culpa, pero tenés que soltarlo». Pero yo no podía, aferrada a los recuerdos de nuestras promesas, de esa fiesta donde nos conocimos, del anillo de plata que todavía guardo en una cajita. Pasaron meses de confusión total, tipo en julio y agosto, con el invierno gris de Córdoba filtrándose por las ventanas, y yo vagando por la casa como un fantasma, comiendo solo para sobrevivir, perdiendo peso sin querer. El divorcio se firmó en septiembre de 2015, en un estudio jurídico chiquito del centro, con papeles fríos que decían disolución de bienes y fin del matrimonio. Y yo firmé con la mano temblando, sintiendo la pérdida como un agujero negro que se tragaba todo. Los planes de hijos, la casa que soñamos, la fe en el amor que me salvó de mis traumas de chica. Martín me miró una vez, con pena falsa en los ojos, y dijo, «Sé feliz, Lau». Pero yo solo asentí, saliendo a la calle con lluvia fina mojándome la cara, mezclándose con lágrimas, y caminé horas sin rumbo, el bolso con los papeles pesando como plomo. Ahora, a los 42, con un año y pico de eso atrás, miro para atrás y veo todo claro, ¿sabe? Los señales estaban ahí desde el principio. Tipo esas grietas chiquitas en la pared que ignoré, el celu vibrando de noche, las risas solitarias, las críticas que dolían, el distanciamiento que crecía como maleza. Yo los minimicé, los justifiqué con mi miedo al abandono, con la idea de que el amor lo arreglaba todo, como soñaba de piba escondida en mi cuarto oyendo a mis viejos pelear. Pero el crecimiento vino de golpe, doloroso, pero real. Empecé terapia en el hospital, con una psicóloga que me hizo revivir la infancia, entender que no era yo la rota, sino que elegí mal. Confié ciegamente en alguien que ya vivía otra vida a mi lado. Reconstruí poquito a poquito. Me mudé a un depto más chiquito en el centro. Empecé a pintar, un hobby que siempre quise, pero él decía que era pérdida de tiempo. Y ahora tengo amigas del hospital que me escuchan sin juzgar. No busco pareja todavía, ¿sabe? Aprendo a estar sola, a no tener miedo al vacío, y cuando veo parejas en la calle, les deseo que miren los señales antes de que sea tarde. Duele todavía, sobre todo las noches cuando el lado de la cama está vacío y recuerdo su respiración, pero ahora sé que era una ilusión, que dormía a mi lado pero su corazón andaba lejos. Aprendí que la confianza se rompe una vez y no vuelve igual, que mis inseguranzas no definen mi valor, y que el amor verdadero no te deja sola en la oscuridad. Soy más fuerte, tipo así, reconstruida de pedazos, y si alguien me pregunta le digo, mira bien, los señales gritan antes de que el mundo se caiga. Soltarlo me alivia, ¿sabe? Como si por fin respirara de nuevo.